Bueno, muy buenas tardes. La verdad, estoy muy contento de estar acá en este encuentro planteado para pensar, para reflexionar, que haya tanta gente y que eso exprese una necesidad, como veníamos hablando con muchos compañeros y compañeras, de juntarnos a pensar, a tratar de entender que este caos que nos está rodeando, que es este delirio, ¿no?, que estamos viendo, y agradecer mucho la convocatoria, la invitación. Bueno, Ana, la presentación que hizo me parece muy precisa de lo que fue este año de Milei. Lo hizo muy rápido todo, pero pasó por todo. Y cuando hablé con ella antes, dijo, voy a hablar del trabajo. Habló de muchísimas cuestiones más allá del trabajo. Caracterizó, me parece, de una manera en la que concuerdo prácticamente con todo, al gobierno que hoy está llevando a la economía argentina, a la sociedad argentina, en una dirección muy clara y como dijo Ana, de una manera muy profunda, rápida e intensa, ¿no? Que creo que eso es la novedad histórica de este gobierno, que logró un avance en un sentido que se intentó muchas veces, de una manera que es muy difícil encontrar en la experiencia histórica argentina procesos tan acelerados de avance eh, hacia la derecha o hacia esta economía que estamos viendo. Yo soy medio nerd y me dijeron que la charla llamaba la economía del futuro, ¿no? Entonces lo primero que quería decir era que en medio de todo esto me cuesta pensar qué va a pasar la semana que viene, así que imaginarme la economía del futuro es como prácticamente imposible, ¿no? Eh, no sé, yo me acuerdo de chico miraba unos dibujitos llamados Los Supersónicos, ¿se acuerdan? Que era una serie de los 60 que pensaba que iba a ser el mundo en 2062, una cosa así. Bueno, cuando me hablan del futuro pienso más en esas cosas porque estamos en una transformación tan veloz de todo el contexto internacional, no solo tecnológico, sino a nivel de vínculos entre los diferentes actores económicos, al interior de las sociedades, y me parece que cualquier reflexión sobre la economía hay que entenderla en el marco de estas transformaciones, que lo que suele ocurrir cuando se dan transformaciones tan profundas y vertiginosas es que es casi imposible entenderlas en tiempo real. Es decir, no es que uno puede ir entendiendo en tiempo real lo que está pasando cuando es tan profundo el cambio. De hecho, la economía como ciencia, nosotros los economistas le ponemos fecha de nacimiento que es 1776, ¿no? Que es el año que se publica La riqueza de las naciones, el libro de Adam Smith, que es un trabajo que le llevó toda su vida y que lo que intentaba hacer Adam Smith era entender qué estaba pasando con esa sociedad en la cual él vivía, que de repente habían volado por los aires todos los lazos sociales y las formas de producción asociadas al modelo feudal en la Europa del Norte, y de repente no se sabe cómo, la cosa funcionaba, pero nadie entendía cómo funcionaba. Y de eso se trata el capitalismo, de un sistema que funciona, pero que nadie nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer, nadie entiende por qué ahora salimos acá a Corrientes y Callao, bajamos una escalera, viene un señor o una señora manejando un subte, uno está ahí, ¿cómo es que eso se organizó? ¿No? Pero la cosa pasa. Cuando funciona mal, uno se enoja y dice, este sistema no va para ningún lado, pero cuando la cosa no funciona mal, uno no se pone a reflexionar, che, ¿qué cacho es esto? Bueno, Adam Smith lo primero que intentó hacer fue entender eso y lo explicó a su manera en un libro. Yo creo que ahora estamos en un proceso de cambio tan importante como ese fenómeno de transformación, que hay que entenderlo, hay que explicarlo, y es difícil entender cómo sigue, pero por eso para mí es importante, en el marco de pensar hacia adelante, entender qué tiene de particular la economía argentina que la distingue de otro tipo de economías y cómo esta economía históricamente
tuvo un devenir, un derrotero particular, que hoy nos lleva a tener un gobierno nacional que está haciendo todo este tipo de políticas y la está llevando adelante de la manera que lo está llevando, ¿no? Sin obviamente hacer un análisis histórico pormenorizado, sino intentando tomar 3 o 4 ejes centrales, me parece, de las especificidades de la economía argentina. Bueno, todos sabemos que Argentina es un país periférico que se inserta al mercado mundial de manera tardía respecto a lo que es el desarrollo del capitalismo en los países centrales de Europa y posteriormente en Estados Unidos, ¿no? Entonces, Latinoamérica en general y Argentina en particular se inserta segunda mitad del siglo XIX como proveedor de materias primas para países que ya tenían un grado de desarrollo inicial, y a lo largo de su historia se va consolidando un tipo de economía y un tipo de sociedad que tiene características comunes con el resto de la región y con el resto de los países periféricos, pero que tiene algunas particularidades que hacen de Argentina un país distinto. Algunos economistas siempre recuerdan la frase de un premio Nobel, Paul Samuelson, que hace unos 50 años dijo: en el mundo hay 4 tipos de países: los desarrollados, los no desarrollados, Japón y Argentina, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que somos unos capos, no, somos distintos al mundo. No somos ni mejores ni peores, pero tenemos particularidades. Y acá también quiero hacer una advertencia. Que tengamos particularidades no quiere decir que nos podemos pensar mirándonos el ombligo y olvidándonos de cómo se mueve el mundo. Porque Milei es la forma particular de un fenómeno mundial en la Argentina, ¿no? O sea, a nosotros nos tocó este loco, pero en todos los países del mundo, o en la mayoría, se están viendo fenómenos similares de estas nuevas derechas o estos personajes que desde la antipolítica o desde el rechazo a las formas tradicionales de la política encuentran en la sociedad un apoyo, o a la inversa, expresan algo que está pasando en la sociedad y son la representación política de eso, ¿no? Entonces, que tengamos particularidades no quiere decir que no estemos inmersos en un contexto internacional que nos determina muchas de las cuestiones que ocurren. Pero lo que es seguro es que, a los fines del planteo que quiero hacer para pensar, hay algunos elementos que ya son característicos de esta economía que me parece que hay que tenerlos muy en mente a la hora de pensar lo que vino pasando, lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar. En primer lugar, la economía argentina tiene históricamente un déficit estructural de divisas. ¿Qué quiere decir esto? Siempre le faltan dólares. Es decir, es una economía que a lo largo de su historia siempre tuvo problemas en términos de divisas y siempre los dólares, es decir, las divisas externas, fueron escasas para las necesidades del proceso económico interno, ¿no? Hay muchas explicaciones de por qué a la Argentina siempre le faltaron dólares, y las explicaciones estructuralistas lo que plantean es: bueno, vos te insertás como un país proveedor de materias primas, tu fuente de divisas es lo que exportás, principalmente productos agropecuarios. Esos productos agropecuarios están en manos privadas porque las tierras son propiedad de una élite, oligarquía, pero están en manos privadas. Y tu disponibilidad de divisas depende de lo que puede generar el sector agropecuario y de los precios internacionales de lo que vos producís. Y en la medida que vos vas generando un sector industrial que consume divisas, porque para poder desarrollarse necesita divisas, porque no produce todo lo que necesita para funcionar, necesita importar insumos, bienes de capital, etc. Bueno, la productividad excepcional del agro argentino, particularmente en la zona núcleo, contrasta con una
productividad por debajo de la media mundial del sector industrial. Entonces, recurrentemente, tu capacidad de generar dólares con lo que exportás no alcanzó a compensar la necesidad de lo que la industria o los sectores industriales necesitan para funcionar. Esto, en la historia del pensamiento económico estructuralista argentino, se denomina ciclos de stop and go, ¿no? Donde se desarrolla la industria hasta dónde, hasta que alcanzan los dólares. Y ahí, ¡pum!, tenemos problemas. Pero esto es un problema histórico. A esto se suma la deuda externa crónica, que también empezó a ser parte de empezó a ser una característica particular de la economía argentina, compartida con muchos países de la región. Pero al problema estructural de una estructura productiva desequilibrada se le suma que además tenés que generar todo el tiempo divisas para pagar deuda que adquiere un carácter crónico, deuda externa, ¿no? Entonces, una nueva fuente de escasez de divisas son las divisas que salen para pagar endeudamiento. Y a esto le sumamos que los ciclos estos de stop and go, que a lo largo de la historia argentina se vuelven recurrentes, y el endeudamiento, que la propia economía ya adquiere un carácter bimonetario, que la sociedad argentina, a diferencia de otras sociedades de la región, o sea, en Latinoamérica, piensa en dólares. Muchas de las transacciones que se realizan, muchas operaciones e intercambios se realizan directamente en dólares, y el ahorro de los argentinos en general se trata de transformar en dólares, ¿sí? Entonces, todos estos aspectos que podemos discutir más detalle, el porqué de cada uno de ellos, pero simplemente quiero plantear, y en todo caso, si alguien cree que esto no es así, es el momento para decirlo, decir, bueno, entre que tenemos una estructura productiva desequilibrada, unos sectores muy competitivos y otros que no tanto, tenemos una deuda externa crónica y la economía funciona bimonetariamente desde hace bastante tiempo, siempre nos van a faltar dólares. Pase lo que pase, van a faltar dólares. Hagas lo que hagas, implemente las políticas que implementes, tengas el tipo de desarrollo que tengas, no importa si lo llevas para acá, para allá, para allá, es una economía que le faltan dólares, ¿sí? Además, esto se vincula con otro fenómeno que influye en la dinámica económica argentina. Estoy tratando de estilizar, obviamente, lo máximo que pueda, fenómenos que son más complejos, que es lo que podemos denominar un conflicto distributivo no resuelto, ¿no? Si la diferencia de otras sociedades, donde por las buenas, por las malas, a los golpes, con consenso, dándose la mano, diciendo está todo bien así, se pusieron de acuerdo respecto a cómo repartir la torta, en la Argentina históricamente no nos pusimos de acuerdo respecto a cómo repartir la torta. Es decir, de lo que se genera, de la riqueza argentina, cuánto le toca a cada uno. Es una situación, para mí, estructural del funcionamiento de la economía de la sociedad argentina, que esto que se denomina puja distributiva, es decir, una tensión permanente respecto a cómo se distribuye la riqueza y los ingresos, que se expresa en conflictos más o menos violentos, o en determinadas situaciones que ahora también quiero sacar como conclusión, pero básicamente tenemos sectores muy concentrados, con mucho poder de lobby y mucho poder de apropiación de renta, históricamente un movimiento obrero organizado y organizaciones sociales que también tienen poder para dar esa disputa, y correlaciones de fuerza que van cambiando a lo largo del tiempo. Pero no se llega históricamente a una resolución de este conflicto distributivo. Vamos a decir, entre los sectores del capital o los sectores rentistas y los sectores del trabajo, ¿no? Cuando uno mira otras economías latinoamericanas, estos conflictos existen, pero aparecen más resueltos quizás
de una manera desigual, injusta o que a nosotros nos parece que no está buena, pero no aparece un conflicto permanente respecto a la distribución de la renta. Y en otros países, con una distribución más igualitaria, más armónica, tampoco aparece esto. Entonces, nos faltan dólares siempre y no se resuelve el conflicto distributivo. Y a esto le sumo una tercera característica, que es que el Estado, por su conformación, cuenta con instrumentos limitados para llevar adelante un proceso de desarrollo que rompa con el déficit de divisas y el conflicto distributivo. Para un lado o para el otro, para cualquier lado, ¿sí? Para donde queramos resolver el problema, el Estado históricamente fue perdiendo capacidades, fue encontrando restricciones para llevar adelante políticas que puedan morigerar estas características estructurales de la economía. De hecho, el Estado es parte del problema también, porque no tiene capacidades, porque tiene restricciones normativas. Lo decía Ana, bueno, cualquier gobierno cuando tiene que llevar adelante una política, y bueno, tiene una constitución, tiene normas, no sé qué, si se ciñe a esas normas, no puede hacer lo que quiere. Y si además estamos inmersos en un contexto internacional, hay regulaciones internacionales que determinan también limitaciones para la política interna. Ana también mencionaba cuestiones judiciales. Si un ejecutivo quiere desarrollar determinadas políticas, también tiene, bueno, y si somos nosotros, tenemos al partido judicial en contra directamente. Pero ahora, este CryptoGate de ahora, probablemente lleve a conflictos judiciales también para quien hoy está tomando decisiones, y coincido plenamente con Ana, casi sin prestar atención a cualquier normativa, regulación y situación consistente con la Constitución, diría. Entonces, estas tres características que para mí son lo que define la economía argentina hoy y desde hace varias décadas: déficit estructural de divisas, conflicto distributivo no resuelto, Estado con instrumentos limitados, se expresa y determina desequilibrios macroeconómicos recurrentes. Es decir, cuando uno piensa en los desequilibrios macroeconómicos de la economía argentina, para mí es muy difícil pensarlos por fuera de estas características estructurales. Y de hecho, los desequilibrios macro son consecuencia de estas cuestiones estructurales, no la causa. Hay países que tienen una pésima distribución del ingreso, que tienen estados muy limitados, pero a los cuales no le faltan dólares y tienen economías en equilibrio macro, ¿no? De hecho, la mayoría de los países de América Latina. Argentina no. Y esos desequilibrios macro los podemos ver todos nosotros, todos los días, en tres grandes manifestaciones. El sector externo, es decir, el tipo de cambio y la cantidad de reservas que hay en el Banco Central. Las reservas nosotros no las vemos, pero sí vemos cuánto está el dólar. En la inflación, o sea, una segunda manifestación del desequilibrio macro recurrente en la economía argentina es la inflación, y una tercera manifestación es el déficit fiscal. Entonces, esta economía particular tiende sistemáticamente a estar desequilibrada macroeconómicamente, y eso se ve en los movimientos del tipo de cambio y en la desacumulación de reservas, en la inflación y en la insostenibilidad de las cuentas públicas. Y los tres factores se retroalimentan, generando mayores problemas. Es decir, si el conflicto distributivo
se trata de resolver en un sentido con un aumento del gasto público que empeora las cuentas fiscales, que además genera tensiones en el tipo de cambio, que además genera un salto en el dólar, que después pega en la inflación y que después hace que quien vio cómo recuperaba sus ingresos presiona para volver a recuperar. Es decir, mientras sigamos teniendo una economía con esas tres características generales que planteé al principio, no hay otra posibilidad, otro resultado que no sea inflación, variaciones cambiarias y déficit fiscal. ¿Sí? Entonces, cuando se discuten estos problemas y se dice, bueno, en todo tiempo y lugar, como es lo que dice el presidente, la inflación es un fenómeno monetario. Es una estupidez. En todo tiempo y lugar, la inflación no es un fenómeno monetario. Depende en qué tiempo, en qué lugar, la inflación tiene diferentes determinantes. Y en la Argentina, los determinantes, en mi humilde opinión, tienen más que ver con estas características que yo menciono que con un fenómeno monetario en sí mismo. ¿Sí? Ahora, si esta sociedad se acostumbró a vivir en desequilibrio macro, con inflación, déficit fiscal y el tipo de cambio, es decir, durante casi toda mi vida adulta, una de las primeras cosas que hago cuando me despierto, ¿cuánto está el dólar? ¿No? O sea, o vas al supermercado y te das cuenta que todo el tiempo están cambiando los precios. Y eso lo tenemos, y por eso la economía se transforma en una economía bimonetaria y estamos permanentemente con conductas defensivas respecto a la protección de nuestros ingresos por el fenómeno inflacionario permanente. Entonces, ¿qué es lo que desde el punto de vista social uno espera que ocurra para salir de esta situación ya estructural? Que se estabilice la macroeconomía. Es decir, la necesidad de la estabilización macro para la sociedad argentina es condición necesaria para tener una vida tranquila. Es decir, no se puede vivir permanentemente en desequilibrio macro porque es enloquecedor y porque no se puede proyectar una sociedad cuando permanentemente tenés inflación, saltos cambiarios, insostenibilidad de cuentas públicas. Bueno, entonces, estabilizar una economía, y lo escuchamos 400 veces, y la derecha lo tiene clarísimo, cuando viene y te habla de los planes de estabilización, básicamente consiste en equilibrar el sector externo, controlar los precios, es decir, controlar la inflación y darle sustentabilidad al fisco, es decir, resolver el problema de las cuentas públicas. Controlar o equilibrar el sector externo, controlar la inflación, controlar la situación fiscal. Esos son los objetivos de un plan de estabilización. Y eso implica establecer un nuevo esquema de precios relativos consistente con un equilibrio macro. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir? Que si estamos en desequilibrio es porque los precios relativos determinan inestabilidad cambiaria, inestabilidad de precios o insostenibilidad de las cuentas fiscales. ¿A qué llamamos precios relativos? Bueno, tipo de cambio, tasa de interés, tarifas, precios de los bienes y servicios que se comercian o se intercambian, salarios y cómo son los precios locales versus precios internacionales. Entonces, un plan de estabilización o un plan que busque resolver los desequilibrios macroeconómicos, que los que estamos acá vivimos toda la vida, tiene que establecer un esquema de precios relativos de todas estas variables
que haga que la economía funcione, crezca de manera sostenible, sin estos vaivenes a los que estamos acostumbrados. Hay, en términos estilizados de vuelta o extremos, dos formas de estabilizar una macro. Una macro como la Argentina, ¿no? Como la que históricamente tuvimos. Transformar a la economía o llevar a la economía hacia lo que podemos denominar una economía dual. Esto es una economía basada en actividades extractivas, exportadoras, algunos nichos de alta productividad, pero con desigualdad y pobreza estructural y bajo nivel de consumo y de condiciones de vida internas. Es decir, la forma de resolver la falta de dólares básicamente es que se consuma poco adentro, se exporte mucho y eso también te resuelve el problema inflacionario y te resuelve el problema fiscal, ¿no? Ahora, ¿de qué manera? Una economía muy concentrada de unos poquitos se apropia una gran parte de la torta, el resto de la sociedad vive en condiciones que nosotros entendemos un poco dignas y mucha informalidad, mercados de trabajo formales cada vez más chicos, es decir, economías duales típicas, ¿no? Pero se puede estabilizar la macro de esa manera. Y también se puede estabilizar la macro en el sentido contrario, yendo hacia una economía mucho más integrada, más diversificada, con mayores niveles de productividad, con menor desigualdad distributiva. Pero eso implica otro tipo de políticas, otro tipo de esquema de distribución de la renta, obviamente, y una economía dual o una economía diversificada, en el caso de Argentina, tiene ganadores y perdedores. En la medida en que no se avance hacia un lugar o hacia otro y no se resuelvan las situaciones estructurales de base de la economía argentina, el desequilibrio macro no va a desaparecer nunca. Entonces, los que a mí, muchos economistas, cuando plantean, no, bueno, un plan de estabilización, hay que copiar el plan de estabilización de Israel en 1985, ¿no? El de no sé qué. Sí, está todo bien. Para eso fuimos a la facultad, para eso estudiamos, para eso sabemos macro. Pero lo había dicho Ana en un sentido y yo se lo hago más amplio. Lo que funcionó hace 10 años en Argentina, hoy no tiene por qué funcionar. Lo que funcionó en otro país, en Argentina no tiene por qué funcionar. Porque tenemos cosas que nos hacen especiales, en un sentido amplio, y que por lo tanto hay que entender que la resolución de los desequilibrios macro de la Argentina tienen esta particularidad, que es que si no se resuelven las cuestiones de fondo, no hay equilibrio macro posible, por más plan de estabilización que apliques, ¿no? Entonces, y para cerrar la caracterización estructural y después dedicarme 2 minutos a lo que entiendo está pasando y a lo que entiendo puede llegar a pasar, cualquier programa que busque estabilizar la economía argentina a nivel macro requiere, primero, de tener muy claro cuáles son sus objetivos. ¿Qué queremos? ¿Tener una economía más diversificada, con mejor distribución de la renta, o una economía dual basada en nichos productivos y peor distribución de la renta? ¿No? ¿Vamos para acá o para allá? Y para el lado que quieras ir, quien encarna ese proyecto, es decir, quien tiene que tomar las decisiones desde un gobierno nacional, debería contar con algunas características. En primer lugar, debería haber conducción política del proceso. Es decir, sin conducción política no se puede llevar adelante ningún proceso de estabilización de la economía argentina. Conducción política no quiere decir un Estado autoritario o una persona decidiendo todo, sino una institucionalidad que permita que los procesos se puedan desarrollar de una manera virtuosa.
lo decía Ana, claramente el gobierno del Frente de Todos no tuvo conducción política. No hubo una clara conducción política que permitiera llevar adelante un proyecto. En segundo lugar, tiene que haber capacidad técnica para poder llevar adelante ese proyecto. Es decir, hay que definir los objetivos, los instrumentos, las políticas concretas. Sin conducción política y sin capacidad técnica es imposible. Y en tercer lugar, tiene que haber, y voy a poner comillas, consenso social. ¿Qué quiere decir consenso social? Que la sociedad acepte ese programa bajo la forma en la cual se está implementando. El consenso social no quiere decir que estemos todos de acuerdo. Quiere decir que no hay resistencia al avance de un programa de estabilización. Y esto no quiere decir que estemos todos contentos, felices. De hecho, Ana lo decía también. Vemos gente enojada, violenta, irritable, pero eso no se transforma en resistencia a las políticas que están aplicando. Está pasando esto, ¿no? Entonces, como problemática estructural de nuestra economía, si no resolvemos los problemas que desde un punto de vista de análisis estructural están determinando todo lo demás, va a ser difícil. Va a ser difícil. Entonces, tenemos que resolver muchos problemas para lograr una economía que funcione de cara al futuro de una manera estable, sostenible y sin los vaivenes o las crisis recurrentes a las que estamos acostumbrados. Bueno, yo creo que Milei lo tiene clarísimo esto, el gobierno. Y también coincido con Ana, aprendieron mucho la experiencia de Macri, ¿no? Y si el problema histórico de la economía argentina fue encontrar un equilibrio macro, Milei propuso un camino. Vino y dijo, es por acá. Implementó medidas que no son ninguna novedad. O sea, las medidas que implementó Milei son las de Martínez de Oz, son las de Cavallo, son las del propio Macri. Es un plan de ajuste neoliberal de manual, pero que le dio fuerte y puso quinta de entrada. Y no le importó nada. Y en un año, y esto es lo relevante, y por eso que Ana lo haya destacado tanto, me parece clave a la hora del debate, en un año logró avances que no había logrado nadie, en un sentido muy claro que es transformar la economía argentina en una economía más dual. Y peor aún, como logró estabilizar variables macroeconómicas de manera relativamente rápida, hoy la sociedad le reconoce muchos logros a este programa de gobierno, ¿no? Porque si decíamos, bueno, ¿qué es un plan de estabilización? Contener el tipo de cambio, es decir, darle previsibilidad al tipo de cambio, bueno, todos sabemos cuánto está el dólar, ya no hay que mirar. Y la brecha entre el dólar y los dólares paralelos están en unos niveles que hacía años muchísimo no estaban, con, obviamente, intervenciones y con el denominado cepo. Pero hoy, no sé qué le pasa a ustedes, yo no me despierto estresado pensando si el dólar va a pegar un salto al doble mañana y nos va a licuar todos los ahorros que tenemos en pesos, ¿no? Ahora después quiero ver la sostenibilidad de esto, pero hoy, no es menor lo de la sostenibilidad, pero hoy la sensación, por lo menos que yo recojo con los actores productivos, en los focus group personales, familiares que uno puede tener, es que la sensación de, che, este tipo logró controlar el dólar, este tipo logró controlar la dinámica inflacionaria en niveles altos, o sea, 2,2%, como es el último número, es altísimo, pero por lo menos
parece que la cosa no se va a desbocar. Y tiene superávit fiscal. Y además tiene superávit comercial. No tiene tanto éxito en la acumulación de reservas, por muchos motivos, pero dio una respuesta rápida al frente externo, dio una respuesta rápida a la cuestión de precios, dio una respuesta rápida a la cuestión fiscal. Es decir, tuvo éxito rápido en un plan de estabilización con medidas muy claras. Ahora, después está el lado B de esto, ¿no? Que es el consumo en niveles por el piso. De hecho, si hay un consumo característico en la sociedad argentina, es el consumo de carne en los niveles de consumo más bajos de la historia de carne en la Argentina. Es decir, produjo un cambio en las costumbres alimentarias de los argentinos y pasó. Hablaba Ana de los salarios, del empleo, de cómo se precarizó el empleo, aumento de la pobreza, caída del 10% de la industria, es decir, desindustrialización, cambio en la composición de los presupuestos familiares, subiendo muchísimo los servicios y cayendo el gasto en el resto de los consumos. La supuesta resolución de la cuestión fiscal de la manera más perversa posible, que es desfinanciando jubilaciones, provincias, obra pública, ciencia y técnica, salud, educación, es decir, de una manera cruel. Pero hoy te muestra un superávit primario y financiero, con contabilidad creativa, con toda la falopa que le quieran meter. Pero hoy eso parece ser una cuestión que por lo menos un sector importante de la sociedad ve y valora. Entonces, para terminar, este fenómeno que estamos viendo para mí es, en términos de la disputa histórica entre los sectores dominantes y los sectores populares en la historia argentina, un avance fenomenal en la dirección que beneficia a una minoría de la sociedad, transformando a esta economía en una economía dual y logrando una estabilización precaria, pero que hoy goza de consenso. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto hay un dispositivo ideológico fenomenal que o te lleva a la resignación, a decir, bueno, ya fue, o te lleva a tener esperanza de que es una fase transitoria y de un sacrificio que hay que hacer en pos de un futuro mejor para todos, ¿no? Es decir, no lo dice en estos términos, pero es la famosa teoría del derrame que la derecha siempre nos trata de convencer. No, es que está bien, sí, hay un montón de gente rica que se beneficia, pero un día toda la sociedad va a estar mejor. Ese día nunca llega, ese derrame nunca llega, pero estaríamos en este momento, ¿no? Bueno, listo, ya está. Bajó la inflación, el dólar no es un problema, está ajustando las cuentas fiscales, ahora es todo crecimiento. ¿Y por qué? Porque el equilibrio macro para la derecha, para las visiones neoliberales, es un prerequisito para el crecimiento sustentable. Es decir, ¿qué te dicen? Si vos equilibrás la macro, después la economía crece de manera sustentable. ¿Cómo? Porque creás clima de negocios, van a venir inversiones, uno puede proyectar y tener previsibilidad. Entonces, cuando hay previsibilidad, se puede invertir más y la tasa de crecimiento a largo plazo es mayor. Y pasa que incluso los que se ven perjudicados por este esquema de política, y por eso también yo digo, yo veo mucho sufrimiento, pero también veo cosas insólitas. Las anécdotas siempre son muy sesgadas, pero hay un caso reciente que para mí es muy revelador. La empresa DAS, una empresa brasileña, tiene una planta de calzados, zapatillas, en Coronel Suárez,
que es un pueblo del sur de la provincia de Buenos Aires que debe tener 20.000 habitantes, menos, y que en su momento de apogeo tenía 1.500 personas trabajando en la fábrica, ¿no? 1.500 trabajadores formales para un pueblo de 15.000 personas es básicamente la economía del pueblo. Vino Macri, esos 1.500 se transformaron en 400, vino el gobierno peronista, volvieron a ser 900, vino Milei, se están yendo, con la excusa de que van a concentrar toda la producción en el Dorado Misiones y cierran la planta de Coronel Suárez. Falso. Se van porque si te abren la importación, te liquidan el mercado interno y el gobierno se retira, no hay forma de competir. ¿Qué escuché decir a una persona que se había quedado sin trabajo en Coronel Suárez? Bueno, esto es un daño colateral de algo que había que hacer, ¿no? Una persona despedida. ¿Qué escuché decir junto con Axel a empresarios en encuentros que hacemos cara a cara todas las semanas en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires con Axel? Bueno, sí, vendo menos, tengo la rentabilidad recontra apretada, pero por lo menos sé cuánto me van a salir los insumos el mes que viene. Es decir, una sociedad que acepta, y esto no digo que sea general, porque hay gente que putea y que dice esto no me lo banco, no tolero más, pero ya que haya casos de este tipo, ¿no? O sea, habla de que la estabilidad para esta sociedad es un valor enorme, tiene un valor enorme, porque vivimos toda la vida, salvo unos pocos años durante los 90, que todos sabemos cómo terminó, en un marco de inestabilidad absoluta. Y la derecha lo tiene clarísimo. Entonces, cierro y perdón, me recontraextendí. ¿Cuál es el problema? Que lo que nos toca a nosotros es plantear una alternativa viable a este plan de la derecha que, cumpliendo con todos los requisitos necesarios para estabilizar la macro, lleve a la economía hacia, en un sendero de mayor igualdad, mayor justicia social, mayor soberanía productiva y tecnológica, crecimiento sustentable. Es decir, una economía integrada, más productiva y donde los sectores de mayor valor agregado tengan más peso, no una economía de nicho. Es decir, proponer una alternativa que sea viable y que vaya en ese sentido. Y ese históricamente fue el problema nuestro, que logramos en muchos, hablo de espacio nacional y popular amplio, en muchos momentos generar mejores condiciones de vida en la sociedad, generar procesos de crecimiento realmente muy importantes, pero nunca en condiciones de equilibrio macro sustentable, ¿no? Entonces, para mí la pregunta del millón, y es donde tenemos que ir y discutir fuerte, y ahí tomo lo que planteaba Ana, bueno, hay que tener una definición programática de qué es lo que necesitamos en este momento y cuáles son los consensos y qué tenemos que lograr. No minimizar la necesidad de lograr una estabilidad macroeconómica. Es decir, que es un problema histórico del peronismo, ¿no? Es un problema histórico del peronismo. Y de cualquier proceso de industrialización en general. Pero por otro lado, tenemos que revertir el proceso de desindustrialización y la tendencia a ser cada vez una economía más dual. O sea, cómo se reindustrializa Argentina sin generar desequilibrios macroeconómicos, es la pregunta que tenemos que responder. Y eso es lo que hay que discutir, no la economía austríaca y las pavadas que nos ponen adelante. Y de hecho, eso es lo que se está discutiendo en el mundo.
porque lo que pasó en Argentina, en muchos países centrales, con otras características, también se dio. Y Trump, cuando llega y dice, vamos a volver a traer los empleos que perdimos en las últimas décadas a Estados Unidos, está diciendo básicamente, tenemos que recuperar una economía que fue perdiendo características de entramado productivo más integrado contra los países asiáticos. Entonces, esto está discutiendo el mundo. La buena noticia es que desde los organismos internacionales hasta los debates en los principales países del mundo tienen que ver justamente con esto, con cuál es el rol del Estado y de la política industrial para el desarrollo de un país, no del retiro del Estado y la economía austríaca, ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar el contexto internacional para poder dar la discusión, pero tenemos que encontrar respuestas a un problema al cual nos fue históricamente difícil encontrar la vuelta, y es ahora. Y no puede ser con recetas del pasado, tiene que ser pensando a futuro y en la economía que viene. Eso era todo. Muchas gracias.